te voy a enseñar un juego con dos barajas que te va a encantar seguro. Mira, tengo una baraja española y una baraja de póker. Dato importante, baraja de póker, baraja española. Lo que va a suceder va a ser realmente mágico. Mira, ¿me podrías decir una carta, la que tú quieras? El 7 de copas. 7 de copas, perfecto. Como él me ha dicho una carta de la baraja española, dime tú la carta que quieras, pero de la baraja de póker. El 4 de diamantes. 4 de diamantes, muy bien. A ver si sale. Voy a coger el 7 de copas de aquí y lo voy a poner aquí. Y voy a poner el 4 de diamantes de aquí y lo voy a poner aquí. Lo más fácil ya está hecho. Ahora viene lo difícil, que es darle la vuelta a las cartas. Y ya. Ya está. Esto me ha costado más, pero verás que sale bien. A ver si ha funcionado. A ver si ha funcionado. En una baraja de póker hay una carta del revés, que voy a dejar aquí, por favor que no salga de cámara, porque quiero ver que la veáis ahí, ¿vale? Es la única carta del revés. Date cuenta que no pertenece a esta baraja, con lo cual ya vamos bien. En una baraja española hay una carta del revés, fíjate, solo una, que la voy a dejar aquí. Y está bien porque esa carta, si te das cuenta, no pertenece a esta baraja. Sería mágico porque las enseñé antes, no había ninguna carta del revés antes y ahora hay aquí una que justamente en una baraja de póker hay una carta del revés que es el 7 de copas y en una baraja española hay una carta del revés que es el 4 de diamantes. Aquí lo tenéis.